Esta noche les voy a explicar lo que es la división de la química. Soy William Alejandro y yo estaré explicándoles este tema. Entonces, primero tenemos que conocer el objetivo para dar este tema, ¿verdad? Que sería conocer las diferentes divisiones de la química para comprender de mejor forma sus diferentes utilidades, ramas y reforzar la importancia que ésta posee en el desarrollo de la vida cotidiana. O sea, como sabrán, la química está casi que en todo que vivimos en la vida, ¿verdad? Entonces, siempre es como estar consciente de en qué se divide para poder clasificarlas y entenderlas de mejor manera, ¿verdad? Para no irlas estudiando cada categoría de un solo, ¿verdad? Hay que ir por partes para entenderla de mejor forma. Aquí tenemos un diagrama en sí de cómo se divide la química. Tenemos la química general, que es como lo básico, ¿verdad? Los pesos atómicos, cómo está la tabla periódica, cosas así. Entonces, eso está como lo general, ¿verdad? Ya la química analítica ya va considerando aspectos cualitativos y cuantitativos de la materia, que ya sería ¿cómo les podría decir? Que si combino fósforo y otro elemento sucede tal cosa, reacciones químicas, balanceo, todo eso va en la química analítica. También tenemos la química descriptiva, que ya sería la química inorgánica y la química orgánica. Como sabemos, ¿verdad? La química inorgánica sería todo lo que no esté compuesto de carbono, sino de todos los demás elementos, ¿verdad? Oxígeno, zinc, todo eso. Y la química orgánica siempre está basada en compuestos de carbono. Antes se tenía la idea de que toda la materia viva, solo la materia viva, perdón, era la química orgánica. Pero hemos llegado a las conclusiones hoy en día de que la química orgánica no necesariamente es solo eso. Porque, digamos, la sustancia, la urea, por ejemplo, no tiene vida, pero está compuesta de carbonos. Entonces, hay que hacer esa diferenciación, ¿verdad? Y tenemos la química aplicada, que ya sería en la forma en que aplicamos los conocimientos de química que tenemos, ¿verdad? La físico-química, la geoquímica, la petroquímica. Entonces, iremos explicando más a fondo esto. La química general trata de los principios teóricos como leyes, reglas y teorías que explican la composición y comportamiento de la materia y energía. Como les había dicho, ¿verdad? Entonces, es como lo más básico, general, como dice, ¿verdad? De la química, como principios básicos, como podríamos decirles, los pesos atómicos, este elemento es más electronegativo que el otro. Entonces, acaba lo básico, ¿verdad? De la química. Después tenemos la química descriptiva, que es el estudio de la composición, propiedades y métodos de obtención de las distintas sustancias, que a su vez se dividen en química orgánica y química inorgánica. La química orgánica estudia los compuestos que contienen carbono en su estructura. Cabal, como ya les había dicho, siempre que vean una cadena que lleve carbonos, ya es considerada química orgánica. Por ejemplo, el metano, pentano, etano y todas sus combinaciones, ¿verdad? Porque pueden llegar a ser que tengan dobles enlaces, se convierten en, ¿cómo se llama? En penteno, hecteno y cosas así. Entonces, siempre hay que considerar que una química orgánica es siempre que lleva una serie de carbonos. Después tenemos la química inorgánica, que estudia la estructura, composición y reacciones químicas de la tabla periódica. Cabal, ¿verdad? Ya sería todos los demás elementos que no sean carbono, ya son considerados en la química inorgánica. Por ejemplo, los ácidos, los metales, todo eso ya va considerado como química inorgánica. Después tenemos la química analítica, que estudia los componentes de una muestra y la cantidad en que se encuentran. Puede ser cualitativa, que permite identificar la presencia de los componentes en una sustancia, y la cuantitativa, determinar la cantidad que intervienen en una sustancia. Ok, la cualitativa, como aquí dice, ¿verdad? Como evidenciar lo que contiene. Por ejemplo, hay pruebas en el laboratorio que lo llenan de una sustancia y lo ponen al fuego. Entonces ya genera un color de llama diferente
Entonces dicen, ah, es un color verdoso, ah, entonces es flúor. Entonces ya es una forma cualitativa de cómo identificar los elementos que se encuentran en ciertas sustancias. Y de ahí la cuantitativa, que ya es determinar exactamente cuánto hay en una sustancia. Por ejemplo, cuando hacen valoraciones con sustancias para calcular efectivamente cuánto hay, así en mililitros, cabal, ¿verdad? O gramos, cuánto hay de cierta sustancia, de cierto elemento en una sustancia. Entonces, eso es. De ahí tenemos la química aplicada, que se refiere a la interacción de la química con otras ciencias, como física, biología, geología, astronomía, y también con otras áreas del conocimiento, como medicina, agricultura, ingeniería, veterinaria, mineralogía. Cabal, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de ella. La bioquímica, que sería el estudio de la composición química de las sustancias presentes en los seres vivos y sus reacciones químicas. Cabal, esto ya lo estudian más los médicos, ¿verdad? Los médicos y veterinarios, que por ejemplo la sangre tiene tales compuestos, entonces, y si sucede, si tiene una alteración de este químico, lo podemos sustituir con este químico para que se recupere y todo eso, ¿verdad? Entonces, siempre la química va involucrada ahí. La fisicoquímica estudia las propiedades físicas y los cambios que modifican la estructura de la materia. Esto ya es más como para ingeniería, como que ven a tanta temperatura el agua se comienza a evaporar, entonces ver en cuánta cantidad de masa se evapora, a qué temperatura se mantiene constante, entonces todo esto estudia la físico-química, ya es más específico para ingeniería. Tenemos la geoquímica, que estudia la composición y estructura de los elementos químicos del planeta Tierra. Cabal, ¿verdad? Ya sería como las piedras, de qué están compuestas. Esto también puede ser utilizado en la agricultura, porque si podemos ver qué compuestos tiene el suelo, podemos decir, pues entonces puedo plantar cierto tipo de planta que se alimenta de esto. Entonces siempre va aplicado ahí. Por eso los ingenieros agrónomos llevan química también, porque es muy necesario. Ahí tenemos la petroquímica, que sería el estudio del petróleo y el gas natural como materia prima para la obtención de distintos productos químicos. Ok, esto obviamente, ¿verdad? La petroquímica, o sea, el petróleo es una sustancia química que por cierto es orgánica porque el petróleo como está, al final está hecho como descomposición de los seres vivos, ¿verdad? De los dinosaurios, como saben. Entonces, cabal, siempre va involucrada la química aquí. La agroquímica, que estudia la utilización de productos químicos en la agricultura, como en abonos, herbicidas, etc. Y de una industria de materias orgánicas procedentes de explotaciones agrarias como aceites, residuos, etc. Cabal, como ya les he dicho, aquí ya es más para el cuidado de las plantas, que serían los herbicidas, abonos, para evitar que éstas se mueran. ¿Verdad? Y también tenemos lo de que aquí dice, la industria de materias orgánicas procedentes de explotación agraria como aceites. ¿Qué quiere decir esto? Por cierto tipo de plantas, al ser tratadas químicamente, se pueden extraer aceites. Entonces de ahí se saca el aceite de oliva y todo eso. Entonces, al final siempre va la química ahí, proceso químico, ¿verdad? Y físico-químicos para eso. La astroquímica, que estudia la composición química del material interestelar. Cabal, esto ya es cabal, digamos que cae un meteorito, entonces analizan la materia, la piedra, digamos, para ver qué compuestos trae, si nos afecta en algún modo. Entonces, siempre va la química también. La mineralogía, que estudia el comportamiento e interacción de los minerales. Cabal, esto ya es más en la explotación minera, qué tipo hay oro, entonces cuál sería una forma de extraerlo, qué químicos usar para extraerlo, porque como saben, o sea, no viene así puro, ¿verdad? Vienen en la roca, entonces hacen como cosas químicas para separar el oro de la piedra y dejarlo de una forma más pura y que se pueda comer, se llama vender, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una sección de preguntas que he hecho yo para ver si me han prestado atención y si tienen alguna duda o no pueden responderla, puedo ayudarles, ¿verdad? Entonces, esto está sacado a cabal de las autoevaluaciones que están en el aula. Creo que algunos no lo han hecho,
Entonces, por eso se las pongo aquí para que puedan entender o si tienen dudas, ¿verdad? Entonces, quisiera que en esta parte ustedes me ayudaran respondiendo a las preguntas y yo les voy diciendo si está buena o mala y por qué. Entonces, sería, seleccione el literal que presente correctamente la división de la química. Quiero ver, ahí pusieron el literal D. Quiero ver, general, especial y aplicada. Quiero ver. Vamos a ver. Tengo mis dudas. Voy a poner descriptiva aplicada. Ah, pues sí. Sí, tenían razón. Pues sí, literal D. Muy cierto. Ok, pasamos a la siguiente. La rama de la química que estudia las leyes, principios, teorías y todo lo relacionado a la materia se encuentra en el literal. Aquí seleccionen A, bioquímica, B, especial, C, electroquímica y D, general. ¿Cuál de estas creen ustedes que sería la respuesta correcta? Solo hay una. Vamos a ver, un compañero me está escribiendo. Literal D. Sí, exactamente. Porque el signo de interrogación. No tengas dudas, compañero. Hay que ser seguro, porque si no después en el examen los nervios se lo van a comer. Entonces estén seguros siempre de las respuestas. Y sí, exactamente, en efecto, es literal D, general. Aquí tengo la definición, se la voy a poner de regreso para que puedan ver. Trata los principios teóricos como leyes, reglas y teorías que explican la composición y comportamiento de la materia y energía. Entonces, en efecto, es el literal D, en este caso. Pasamos a la siguiente, que sería el literal que presenta correctamente la definición de la química inorgánica es literal A, estudia los elementos de la tabla periódica. Literal B, transformaciones químicas del organismo. Literal C, estudia las descomposiciones y análisis de los elementos. Literal D, estudia los hidrocarburos y sus derivados. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? También aquí solo hay una. Está bastante fácil. Si quieren les pongo la definición otra vez de química inorgánica para que se hagan una idea. Aquí, química orgánica. Estudia la estructura, composición y reacciones químicas de la tabla periódica. Esa es la definición de química orgánica, la más básica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál dirían que es la respuesta correcta en esta? Literal A, estudia los elementos de la tabla periódica. Exactamente. Eso es, exactamente. Ok, aquí tenemos otra. Selecciona el literal que presente la ciencia que estudia la composición, estructura, propiedades y transformaciones de la materia. Y es química, filosofía, antropología, biología. Literal A, química. Es huevo, definitivamente, porque es el tema que estamos estudiando, ¿verdad? Entonces, estaba sencilla. Entonces, en sí esa sería en lo que se divide, ¿cómo se llaman las divisiones de la química? Si tienen algunas preguntas, pueden hacerlas, acabar en esta parte. Si tienen dudas o si quieren que algo que vuelva a explicarlo. Este tema está bastante sencillo, creo que es el primer tema de todo el curso, entonces es bastante sencillo, bastante básico. Entonces, si tienen duda, porque tienen que tener bien fuerte la base para ir entendiendo lo demás. Así que veo que un compañero está escribiendo, entonces vamos a ver. ¿Cuál es su pregunta? ¿Qué preguntas? Veamos qué dice el compañero. Si no, solo haría una retroalimentación de toda la presentación para los que llegaron más tarde, ¿verdad? Y que se perdieron algo. Resumidamente las divisiones, por favor, es que no pude entrar a tiempo. Ah, sí, cabal, eso iba a ser ahorita. Una retroalimentación para los que habían entrado tarde. Entonces, cabal, ¿verdad? Aquí ya tenemos el diagrama, que tenemos la división de la química, que se divide en
química general, química analítica. La química analítica comprende de forma cualitativa y cuantitativa de la química descriptiva, que sería la química inorgánica, la química orgánica, y la química aplicada, que ya es como aplicando todos los conocimientos de la general, de la analítica y la descriptiva, ya generan la química industrial, la fisicoquímica, la geoquímica y la petroquímica y todas sus derivadas. Entonces, la química general, como ya sabemos, ya les expliqué, serían los principios teóricos, los más básicos, las reglas y teorías que se explican la composición y comportamiento de la materia. Ya es más como un estudio general de la tabla periódica, de los compuestos, de sus propiedades, de lo que sí como peligros también de cada químico. Después tenemos la química descriptiva, que sería la química orgánica, que es todos los compuestos que contienen carbono en su estructura, que ya sería pentano, heptano, los polímeros como los plásticos, y todo eso es química orgánica, que ya son polímeros, serían como unas grandes cadenas de carbonos. De ahí la química inorgánica, que estudia la estructura, composición y reacciones químicas de la tabla periódica, y todo eso. Entonces, esto ya sería como la química descriptiva, lo más resumido. La química analítica, que sería de una forma que se puede estudiar de una forma cualitativa y cuantitativa, que se tiene que estudiar de las dos formas, porque si no, no sería como lo más ideal, ¿verdad? La cualitativa, que estudia la forma o cómo podemos identificar, ¿verdad?, así solo a simple vista, los componentes de una sustancia, que les daba el ejemplo, ¿verdad?, de que ponen en un algodón, digamos, de cierta sustancia, y la ponen al fuego y ven de qué color se vuelve la llama. Ese sería como un ejemplo, ¿verdad?, más cabal visualmente o cualitativo de cómo identificar sustancias. Ahí tenemos la forma cuantitativa, que ya sería determinar la cantidad exacta que interviene en una sustancia. Por ejemplo, tenemos agua salada, digamos, una solución de salmuera. Entonces, le echamos una cierta cantidad de sal, no digamos, no sé, un manojo, digamos, de sal así, pum. Y queremos saber exactamente cuánta sal le echamos. ¿Cómo podríamos hacer? Una forma sería hervir todo el agua hasta que se evapore. Y ahí ya nos quedaría exactamente solo la sal y pesamos eso. Entonces, ya sabríamos exactamente cuánta sal hubo. Entonces, ya es una forma cuantitativa ya de estudiar la química, de siempre encontrar como la cantidad exacta, ¿verdad?, que hay en cada sustancia o compuesto. Y ahí tenemos la química aplicada, ¿verdad?, que sería ya aplicar todo, como ahí dice, aplicar, para que la redundancia, todos los conocimientos anteriores de química, ya ponerlos en práctica en áreas específicas. Por ejemplo, la bioquímica, que estudia la composición química de las sustancias presentes en los seres vivos y sus reacciones químicas. Esto, cabal, como ya les había dicho, es más para los doctores. Algún ejemplo de esto sería cuando te sacan sangre y lo ponen en una centrífuga. Entonces, ¿qué hacen con esto? Hacer que precipite lo que esté en la sangre y poder hacer un estudio exactamente de eso. Entonces, ya eso es un método físico-químico, ¿verdad? Entonces, siempre ahí va aplicada la química. La fisicoquímica, que estudia las propiedades físicas y los cambios que modifican la estructura de la materia. Geoquímica, que estudia la composición y estructura de los elementos químicos del planeta Tierra. Cabal, ya serían los estudios de los suelos, la cantidad de calor, que ya lo usan más para la geotermia. Entonces, todo eso va aplicado ahí en la geoquímica. También en el estudio de los volcanes va aplicado bastante la geoquímica, obviamente. Entonces, estudiando los minerales que hay en cada suelo, pueden saber si hubo un volcán ahí o si se puede hacer un volcán ahí. O sea, siempre se puede hacer esos estudios. La petroquímica, obviamente, del petróleo, como eso es pura sustancia orgánica que tiene esos estados de petróleo, y el petróleo, al estar allá abajo a tales presiones, se forma el gas natural después de cierto tiempo, después de millones de años, por cierto. Ahí pueden ir también los estudios de eso.
la agroquímica, que ya van estudiando los abonos, herbicidas, la obtención de aceite de cada cierto tipo de plantas, como el aceite de oliva, como les he mencionado, astroquímica, que estudia la composición de la química, interestelar, y la mineralogía, que estudia el comportamiento e interacciones de los minerales. Entonces, cabal, esa ya sería como de la forma más resumida, ¿verdad? En sí de lo que trata la división de la química. No es muy largo, así que no nos consumimos tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, creo que esto sería todo, al menos que algunos no hayan entendido lo que expliqué. Si quieren como más, una mejor explicación, pueden decírmelo. O si todo está claro, creo que hasta aquí quedaríamos. Entonces, no sé, ustedes díganme si tienen alguna duda. Si no, creo que eso sería todo. Bueno, creo que todo está entendido y creo que eso sería todo. Que pasen buenas noches y recuerden siempre de que vamos a subir, estos videos son subidos, ¿cómo se llama? YouTube. Ahí les enviamos cada semana el enlace, ahí pueden revisar los videos de cada tema y de cada curso, por ejemplo los míos de química, pero también puedan encontrar los de física, los de física, matemáticas, lenguaje, ahí están todos subidos. Recuerden siempre participar en los foros que cada uno de los tutores estamos ahí manejando. Hacemos preguntas cada semana, que sería bueno que les respondieran, o comentarios. Vea, yo ahí les he dejado, por ejemplo, a los estudiantes que yo manejo, ahí les he dejado algunos videos para que tengan un mejor conocimiento o puedan ampliar sus conocimientos y tengan menos dudas. ¿Verdad? Entonces, siempre revisen los foros ahí están a su disposición. Y eso sería todo. Muchas gracias por asistir. Pasen buenas noches.